yo os voy a hablar de un caso de una niña que se llamaba John Bennett Ramsey, que es una niña de Colorado, que en el 1996, el 26 de diciembre, un día después de Navidad, fue supuestamente desaparecida. O sea, estaba con sus padres y con su hermano, y no se sabe muy bien por qué, pero esta niña de repente desapareció. Y entonces los padres pensaban que había sido secuestrada. Incluso llegaron a poner un anuncio de que darían $100,000 a la persona que encontrara a su hija. Lo raro es que a las horas, los propios padres, en el sótano de su casa, encontraron el cadáver de la niña tapada con una sábana blanca. Cosa que evidentemente pues, fue bastante extraño para la policía local, para los vecinos, y fue un caso bastante turbio. Porque después de tantos años no se sabe exactamente lo que ocurrió. Evidentemente la policía lo primero que pensó fue que habían sido los propios padres. Incluso se les acusó de pedofilia, malos tratos, pero no había suficientes pruebas para condenarles a ellos. Incluso se llegó a barajar que fuera su hermano, tiene un hermano mayor que ella, en ese momento tenía 9 años, de que por celos hubiera sido el chaval el que hubiera asesinado a su hermana. La cosa es que en el 2003, estudiando las pruebas en 1998, perdón, 2 años después del asesinato, estudiando la policía las pruebas de lo que ocurrió, se ve que aparte porque la niña encontraron el cadáver de la niña, pero estaba como amordazada. Y la cinta que utilizaron para amordazar a la niña, descubrieron unas fibras de tejido, de ropa, que según parece era la ropa que utilizaba la madre. Pero el juez lo vio poco relevante y al final los padres se salvaron. Y bueno, después, lo más interesante es que en el 2000, esto es lo que me parece más interesante de todo, es que en el 2006, un pedrasta llamado John Mark Carr confesó el crimen. Dijo que él había secuestrado a la niña, que la había asesinado y que la había dejado en la casa, cosa que también es un poco extraño, pero él lo confesó. ¿Qué pasó? Que la policía volvió a estudiar el caso y evidentemente era mentira. Cosa que me sorprende porque no es la primera vez que oigo algo así. Oigo casos de gente que se entrega a la policía por un crimen que no ha cometido. Supongo que para llamar la atención o tener cierta fama en el pueblo. Y por último, bueno, en el 2006 la madre falleció por un cáncer. Y después un experto del FBI llegó a concluir que efectivamente la carta de rescate encajaba con el de la madre, o sea que esto sí que era verdad. Pero a día de hoy, bueno, el padre es un exmillonario retirado que quedó totalmente impune al asesinato de su hija, y el hermano igual, o sea, no se llegó a saber nunca qué ocurrió allí. Y sucede también en Navidades con un Santa Claus de por medio. Y cuenta la historia de, pues como es situación, tampoco es una historia que haya sucedido hace mucho, es de hace unos 7 años, en el 2011, es algo muy reciente, y resulta ser que entre la Nochebuena y la mañana de Navidad, pues una familia se comete un crimen. Y para ponernos un poco en situación y el escenario que había, en una casa había 6 personas, que era una familia iraní, que estaba pues la madre de familia con sus 2 hijos, que eran bastante creciditos, estaban entre 15 años el niño y 19 la niña, y luego estaban con unos tíos con también la correspondiente niña de ellos. O sea, estamos viendo a un grupo de 6 personas que están teniendo una cena de Navidad tranquila, hasta que de repente aparece en escena pues un Santa Claus que se supone que era el padre de familia de la gente que os he introducido al principio, porque para que veáis, tenemos como principales personajes, que es Fátima la mujer, y luego tenemos a Ali y Nona, cuyo padre es el que entra vestido de Santa Claus a la cena.
de que trae una serie de regalos, y total que cuando le da por abrir los regalos que traía, en 2 cajas aparecen 2 ametralladoras, 2 armas automáticas que de repente coge y usa para asesinar a todos los que tenía delante. Asesina a su mujer, a sus 2 hijos, a Ali y a Nona, y a sus cuñados con su correspondiente hija, que también rondaba los 22 años, pero los asesina a todos, hasta que también acaba con su propia vida. O sea, ya imaginaos la mañana de Navidad, cuando la policía irrumpe, les avisa porque los vecinos habían oído tiroteos y se encuentran pues toda la masacre. O sea, regalos llenos de sangre, los cuerpos de las 7 víctimas. Se habló, por lo que contaban los policías que investigaron el caso, que sospechaban que lo que había originado esta masacre era un enfrentamiento entre los padres, entre Fátima y este hombre que era el que vestía de Santa Claus, que se llamaba Sid, era un hombre de 56 años, y pensaban que, como llevaban un tiempo, que luego averiguaron que estaban separados, que alguna rencilla que habían tenido, pues había originado pues que a este hombre se le fuera la pinza e irrumpir en aquella cena que estaba siendo tan buena, de Nochebuena, para convertirlo en una auténtica masacre y acribillar a todos a tiros. Entonces se cuenta la leyenda de que 2 agricultores que estaban paseando, tenían que viajar hasta del norte a sur de la isla, y se les hizo de noche. Con tan mala suerte de que no encontraron refugios, no llegaban a tiempo al pueblo que tenían que llegar para las 100 horas del día siguiente, y deciden que tienen que pasar la noche un poco que la intemperie. ¿Qué hacen? Para refugiarse del frío de la noche, cogen una cruz que hay plantada, que hay encajada a la orilla del camino. Una cruz que está encajada a las orillas de los caminos simbolizan que hay alguien enterrado allí, o bien como se podría hacer hoy en día, que esa cruz se ha puesto en memoria de alguien que ha muerto en ese lugar. Pero aquí tradicionalmente, y más en estos contextos, era que había alguien enterrado allí mismo. En esa época los cementerios no era como ahora. Si alguien moría, pues casi que allí mismo se le enterraba. Cogen esa cruz, la desentierran, la rompen y hacen fuego con ella, hacen una hoguera. De esa hoguera, de repente, sale una bola de fuego, que es lo que se va a conocer a partir de ese entonces como la luz de Mafalka. Y es una luz que busca un poco venganza, que busca perseguir a la gente que la busca y que no la busca por los caminos, que merodean por los caminos, y que sale a asustar y a veces incluso hacer daño a la gente que pasa por ahí. Es como tiene un matiz bastante vengativo. A estos 2 agricultores, ganaderos, se les pierde la pista y comienzan las manifestaciones de esta luz. Pues de repente gente que va por los senderos quiere dejar de ir sola porque se les aparece una luz. A veces es más grande, a veces es tan chiquitita como si fuera la colilla de un cigarro. Quien se cruza con ella siempre dice que huele a azufre, que huele a horrible, que da saltos. Hay testimonios de gente que de repente dice que la ve y forma un resplandor que de repente se queda de día. Hay otra leyenda de un señor al que por lo visto de una forma especial o por algo que ha hecho ese señor, se cree, le entra en su casa. Él está durmiendo con su mujer y su hijo pequeño y entra y ve y escucha por la noche ruidos en la otra habitación y ve como claridad. Y entonces coge al niño que se había despertado, va al salón y se encuentra esa luz en el salón que le habla. Este es el único caso registrado de los rumores que hay en los que la luz llega a hablar. Y la luz le dice: porque tienes tu niño en brazos, porque si no te mato aquí mismo. Y es una perversión a veces un poco así, pero lo más curioso de todo es la naturalidad con la que se hablan esas historias todavía a día de hoy. Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela me las contaba, yo me decía con total naturalidad que ella se cruzaba alguna vez. Incluso mi padre me llegó a decir alguna vez que se la encontró y me recalcó la peste, el olor tan grande a azufre. Y sí, es verdad que con el tiempo dicen que cuando llegó la luz eléctrica dejaron de verla. Que hay gente que pasó mal rato y luego era la luz de una bicicleta, pero hay mucha gente y gente mayor que cuenta testimonios que sí que la vieron, que incluso se les llegó a rozar, les llegó a quemar y todo. Con el tiempo se intentó buscar una explicación a qué podía ser esta luz, porque la veía tanta gente que llegó a tener cierta credibilidad, no se quedó como en cuentos y leyendas de campesinos analfabetos, así de claro, como se nos tenía un poco aquí hace tiempo.
Y se llegó a la conclusión de que eran fuegos fatuos. Al parecer, cuando los cuerpos se descomponen, y más en estos casos en los que, como digo, se enterraban a la gente pues casi que donde moría, porque también habían epidemias y habían según qué cosas, y se enterraban allí mismo. Cuando los cuerpos se descomponen, emiten una serie de gases que, pues, en contacto con el fuego pueden generar chispas o pueden generar ciertos colores, y esa es la hipótesis más cercana que hay de lo que es esta luz. Sí es verdad que ya durante los últimos 20, 30 años ya prácticamente ha desaparecido. Son ese tipo de leyendas que van quedando en el olvido atrás, pero sí está ahí, y bueno, a día de hoy todavía hay asociaciones, hay grupos que han aprovechado también y siguen utilizando este nombre, el nombre de la luz de Mafasca, o Mafasca simplemente, pero es muy curioso esta historia. Para empezar, hablar de que el 25 de diciembre de 2008, en una fiesta de barrio cualquiera, en donde, como he dicho antes, es un polígono y es una calle, entonces casi todo el mundo se conoce, es muy difícil no llamar la atención, y en una fiesta de barrio donde estarían todos fuera y tal, dos hermanos comienzan a discutir sobre un tema de droga, una discusión muy común, lo dicho, en barrio, y justo enfrente de su propia madre ambos llevan la discusión a otro nivel hasta que uno, bueno, si quieres digo los nombres. Sí, bueno, lo que tú veas, Morgan. Bueno, pues uno que se llama Echedei Lorda Rivero, conocido como el Fatiga, sí, con su mote, asesinó a su hermano, a su hermano Octavio, a base de puñaladas enfrente de todo el barrio, ¿no? En 2008. Fueron los dos bueno, fue él, uno, porque el otro estaba muerto. Fue uno a juicio y acusó que le debía dinero por drogas, etc. Luego, en diciembre de 2012, ocurre uno de los que más extraños me parece, que es que dos hermanos, se ve a dos hermanos del barrio por allí discutir y con una discusión muy acalorada. Empiezan a golpearse y tal, y se separan, se termina la pelea y todo bien, pero con el paso del tiempo, pasan los días, las semanas, y uno de los dos hermanos desaparece, no se encuentra, etcétera, y de repente una vecina anuncia que hay un tremendo olor a podredumbre en uno de los cubos de basura, y cuando abren el cubo de basura encuentran que está ese hermano desaparecido pudriéndose dentro del cubo de basura. Incluso hay imágenes de los policías sacando el cuerpo del cubo de la basura. Bastante interesante, la verdad. Ya luego, fuera de Navidad, todos los dos casos anteriores tuvieron que ver con hermanos que se mataban, tenían que ver con el mes de diciembre, y ahora, por mera curiosidad, los otros dos casos principales que han ocurrido en la calle Córdoba, en el polígono de San Cristóbal, son en mayo de 2014, donde dos chicos, hermanos ellos, asesinan a una chica de 19 años de una manera bastante brutal. Es decir, le tiran una piedra de 20 kilos a la cabeza y se la destrozan. Ambos, en el juicio se descubre que estaban bastante drogados, tenían 20 pastillas de tranquimacín. ¿Saben lo que es el tranquimacín? Sí, bueno, yo sí. Y luego tenían 4 copas de ron encima junto a los 20 tranquimacines, que son una combinación pues bastante explosiva, la verdad. Y por último, el 29 de agosto de 2017, que es el cumpleaños de mi novia, el año pasado, un chico asesina a otro con 4 tiros sin saber muy bien por qué. Este caso es súper interesante. El asesino a día de hoy no se sabe quién es. No se sabe ni siquiera, bueno, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que la persona que murió la encontraron muerta con 4 tiros. La historia que yo os quería contar está basada en teoría en un hecho real que sucedió en Edimburgo en el siglo XVIII, bueno, a principios. Pues básicamente esa es una historia que te explican
que sucedió cuando tú haces, por ejemplo, el tour de los fantasmas, ¿no? Entonces a mí me explicaron esta historia en un callejón de noche y vamos, con un miedo que te entraba por el cuerpo que telita. Pues resulta que en 1707, digamos que en plena unión de Escocia con el Reino Unido, con Inglaterra, había un marqués escocés, que era el marqués de Queensberry, que tuvo a un hijo. Por lo que se explica, este hijo tenía pues como una serie de, ya no sé si tanto como deficiencias como algún tipo de perfil trastornado o psicopático, que hacía, bueno, pues que lo tuvieran encerrado todo el día, que no se relacionase con gente de fuera de la familia y, bueno, totalmente enclaustrado en la casa. Entonces, el padre, el marqués de Queensberry, se tuvo que marchar a firmar el acta de unión, ¿vale?, a Inglaterra. Es decir, cuando ella se decidió unir legalmente Escocia a Inglaterra. Entonces, como en Escocia había un clima de bastante desprecio hasta hacia el marqués, él se llevó a toda la comitiva, a toda la gente de su casa y solo dejó a su hijo con un criado de 10 años. Entonces, al volver, lo que se encontró fue al criado muerto, asado, porque el hijo, como tenía hambre, según le explicó, había matado al pobre niño y se lo había comido. Entonces, siempre se dice, cuando vas por allí por las calles de Edimburgo, que tienes que tener cuidado porque el fantasma de este niño se ve que todavía deambula y la historia, la verdad es que a día de hoy sigue siendo escalofriante. Incluso creo que la casa o la calle donde vivía este señor todavía existe. Es que, además es que es cierto, o sea, es una cosa que te la explican allí y es certera, es verdad, no es una leyenda. Y por lo visto fue algo muy impactante para la sociedad de la época incluso, porque se ve que este niño ya vivió encerrado para toda su vida. O sea, el hijo del marqués murió encerrado, nunca más lo dejaron salir ni ver la luz del día, porque era una persona totalmente trastornada. Fíjate que recurrió al canibalismo. Es que, no sé, a mí me parece una historia bastante escalofriante.